Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los oyentes de nuestra emisora, la emisora de la Universidad de la Amazonia, pero también a la amable audiencia que nos sigue por Facebook Live y a los colegas que están inscritos en el diplomado. Quiero manifestarles que 115 personas están inscritas formalmente en el diplomado, pero los vídeos de las conferencias están siendo leídos en promedio por 350 personas. Ustedes pueden ver constatar esa información en la página de nuestro periódico amazoniaypaz.com, donde aparece el registro de todas las conferencias en vídeo, y el diplomado entonces está siendo seguido por mucha gente, varios fuera de Colombia y muchos colegas en el país, la mayoría por supuesto aquí en Caquetá. Quiero saludar de forma especial a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional que están haciendo seguimiento a este diplomado en sus diferentes espacios, y también a los miembros de los grupos de víctimas de conflicto armado, excombatientes y demás que están inscritos en el mismo. Muy bien. Hoy teníamos previsto una conferencia con el colega Marco Raúl Mejía, que a última hora no pudo asistir. Marco Raúl, tenía un compromiso con nosotros, pero finalmente tuvo que aplazárnoslo hace 2 días. Pero por fortuna los colegas Roberto Ramírez y Octavio Villa, que tenían prevista la exposición para la semana entrante, aceleraron y entonces van a sustituir a Marco Raúl en el día de hoy. Les agradezco inmensamente a ellos el esfuerzo que hicieron para adelantar su ponencia una semana. Tenemos entonces al profesor Roberto Ramírez, que nos va a exponer sobre un balance del avance en la ejecución del primer punto del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, evaluar un poco qué ha pasado con la reforma rural integral. El colega Roberto Ramírez es sociólogo de la Universidad Nacional y es especialista en desarrollo en áreas amazónicas de la Universidad Estadual del Pará, y tiene una maestría en Ciencias Sociales con énfasis en estudios amazónicos en Flaxo. Ha escrito varios textos, inclusive de historia regional amazónica, y es docente adscrito aquí a la Oficina de Paz y a la Facultad de Derecho. Él hará la primera presentación en 40 minutos, y una vez presento al otro conferencista, el colega Octavio Villa, que también es sociólogo. Quiero destacar que Octavio tiene una larga experiencia de trabajo con las comunidades en la región amazónica. Él trabajó en Cipizán, un centro de formación e investigaciones sociales en la Amazonia que tenía la iglesia en San Vicente, la iglesia católica en San Vicente. Tuvo una larga experiencia investigativa allí, y también trabajó con SECORA, de una institución del orden nacional, una central de cooperativas de la reforma agraria, y con el Plan Nacional de Rehabilitación, el PNR. También trabajó con el Plan de Desarrollo Institucional del DNP,
y fue promotor de organizaciones campesinas, en lo que después terminó siendo la ANUC. Este colega también está adscrito aquí a la Facultad de Educación, en el programa de Ciencias Sociales, y a la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia. Entonces, Octavio se va a referir de manera un poco más específica a uno de los componentes también del acuerdo de paz, los planes de desarrollo con enfoque territorial. En la Oficina de Paz, uno de los componentes de lo que realizamos es crear un sistema de información y seguimiento a los acuerdos de paz. En ese componente, entonces, está el profesor Roberto Ramírez, que de manera particular acompaña un convenio que tenemos con la Universidad Nacional y la Embajada de Suiza sobre el tema de reforma rural integral, en particular los temas de las zonas de reserva campesina. En eso está también un colega contratado para este tema, Oscar Prieto, que está desarrollando un componente de zonas de reserva campesina con el acompañamiento del colega Roberto Ramírez. Y estamos en la oficina también acompañando, haciendo un seguimiento a los planes de desarrollo con enfoque territorial, a lo cual están encargados Octavio Ramírez, Octavio Villa y Paula Cotasio. También a los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito. Ese es uno de los componentes de la Oficina de Paz. Por eso ellos nos van a dar sus avances en su acompañamiento a estos componentes del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Pero anunciamos que vamos a buscar una presentación posteriormente de evaluación del conjunto del plan de desarrollo, del acuerdo de paz con el Instituto Kroc y también con la agencia aquí encargada de hacer seguimiento hacer seguimiento a la reincorporación de los exguerrilleros. Muy bien, sin más, y reiterando los saludos a la amable audiencia, entonces, primero interviene Roberto Ramírez, 40 minutos. Aprovecho para reiterarles la invitación a todas los colegas que nos siguen por la radio al foro regional La Amazonia en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Duque. Ese foro ha sido convocado por la Diócesis de Florencia, la Cámara de Comercio de Florencia, la Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia, el Instituto Tecnológico del Putumayo en Mocoa y la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia, y cuenta con el respaldo del Departamento Nacional de Planeación. Cuenta con el respaldo de múltiples organizaciones sociales y centros de pensamiento en la región amazónica. Están invitados todos a participar en el mismo foro los días 19, viernes 19 y 20 de este mes, inscribiéndose previamente en la página de la Oficina de Paz, inscribiéndose y para presentar ponencias o como asistente al mismo foro. Roberto, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Hace unos años vino un señor de Estados Unidos a conocer el país y a estudiarlo un poco, ¿no? Hay un grupo de científicos en Estados Unidos y en varios países que su objeto de estudio es Colombia.
al regresar al país le preguntaron pues, cuál era la característica que él más resaltaba de Colombia. Y dijo que Colombia es un país en donde casi todo lo improvisan. Y decía el señor de Estados Unidos que lo más paradójico es que la mayor parte de las cosas salen bien. Como lo dijo Jorge, tuvimos que improvisar un poco a raíz de que no vino el profesor hoy invitado. Yo estaba previsto para la levantante, entonces hoy me tocó un poco correr para organizar estas láminas y espero que salga bien. Yo he llamado esto la reforma rural integral, una casa en el aire, pero estaba pensando ahorita con Juan de que debía haber puesto más bien una finca en el aire, ¿no? Porque se trata del problema rural. Digamos, creo que previamente para empezar hay que retomar algunos de los datos que arrojó el Censo Nacional Agropecuario de 2014, sí, que son hechos muy discientes de lo que, digamos, sin entrar en cifras exactas, cuadros, tablas, país, esas cosas, son algunos datos muy importantes y que reflejan cómo en Colombia la estructura rural, la estructura de propiedad rural, la estructura de distribución de la propiedad rural está netamente, digamos, inclinada hacia la gran propiedad, hacia el latifundio, hacia la hacienda. Y eso marca también, no solamente el hecho de que entonces sean las grandes haciendas las que predominan, sino que también ese sector de hacendados, de latifundistas, son un sector que en política y en el poder en Colombia son también determinantes. Según el Censo Nacional Agropecuario, el 1% de fincas del mayor tamaño, ¿sí? Y mayor tamaño se considera más o menos 500 hectáreas en adelante, poseen el 81% de la tierra. Eso quiere decir que el 99% de propietarios menores de 500 hectáreas poseen el 19% de tierra. Pero lo que es más, digamos, más significativo es que el 0.1% de las fincas existentes en Colombia, en predios mayores de 2.000 hectáreas, ocupan el 60% de la tierra, ¿sí? O sea, la tierra está altamente concentrada en Colombia, la propiedad de la tierra está altamente concentrada en Colombia. El dato que arroja el Censo Nacional Agropecuario es que más o menos alrededor de 60 millones de hectáreas en Colombia, un poco menos, están ya, digamos, apropiadas, y la mayor parte, sobre todo los grandes predios, están formalizados, ¿sí? Entonces eso es bastante significativo de la inequitativa distribución de la propiedad de la tierra en Colombia. 800.000 familias de agricultores no tienen tierra, según ese Censo Nacional Agropecuario, ¿sí? 2 millones de familias están en microfundios. Es una categoría que se ha creado en la sociología rural, especialmente en la sociología rural colombiana, ¿sí? Microfundio se considera un predio que no da ni siquiera para el sustento, ¿sí? Y se considera que esos 2 millones de familias están en microfundios y se consideran improductivos, ¿sí? Es decir, lo poco que producen, lo producen en condiciones de baja fertilidad, en condiciones de laderas muy inclinadas, entonces se pierde mucho de la producción allí. Algo que destaca el Censo Nacional, las mujeres son titulares en el 26% de tierras, y especialmente mujeres, digamos, en microfundios, en minifundios, ¿sí? O sea, una cuarta parte más o menos de las tierras que están en microfundios y minifundios están titularizadas para mujeres. 1 millón de familias campesinas, de hogares campesinos, tienen menos espacio que una vaca para pastar, ¿sí? Eso creo que es un dato también que muestra, digamos, cómo la situación cada vez está más aguda para un sector muy importante de la sociedad rural, digamos, de pobreza, de limitaciones, de vulnerabilidades sociales. Y el 40% de los suelos erosionados que están en el país, en las laderas andinas, son sobreutilizados por familias campesinas, ¿sí? Algo de lo que ha pasado es que el latifundio se ha ido apropiando de las tierras planas
de las tierras en los valles fluviales, o sea, tierras que tienen posibilidades muy buenas de agua continua, y en tierras que están beneficiadas, digamos, con carreteras, autopistas, y que están cerca de los centros urbanos. Mientras tanto, el campesinado, y cada vez el campesinado más pobre, se ha tenido que ir hacia las laderas de las cordilleras o hacia las zonas de colonización, pero en las puntas de colonización, porque ya en zonas de colonización como el Caquetá, y creo que ustedes lo han percibido en lo que han conocido el Caquetá, en lo que conocen del Caquetá, es que aquí también se ha ido formando una estructura bimodal, digamos, de distribución de la tierra. Ya desde el año 86, Leonidas Mora, en un estudio que hizo para el INDELENA, el profesor Leonidas Mora, que en paz descanse, ya mostraba cómo en torno al eje vial San Vicente-San José del Fragua se había ido convirtiendo la forma de propiedad, la forma de disposición de la tierra, de pequeños predios hacia medianos y grandes predios. Octavio Ordóñez hace unos años también relataba algo de su vida, en donde, digamos, decía que cuando era niño, entre Florencia y Morelia, cuando él llega al Caquetá, eran solamente veredas campesinas, y hace unos años ya solo existe una o dos veredas campesinas. Se han formado haciendas y haciendas de narcotraficantes. Entonces, digamos, es como el escenario en donde se plantea el acuerdo del punto 1 de La Habana. Quiero señalar esto aquí. El acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, digamos, lo que se podría llamar el acuerdo de negociación, se firmó en La Habana el 26 de agosto del 2012 y se dio inicio formal a las negociaciones en Oslo, capital de Noruega, el 18 de octubre de 2012. ¿Sí? Dentro de ese acuerdo de negociación quedó un principio de negociación. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, que solo hasta que se completara el ciclo de negociaciones, los avances parciales de la negociación quedaban, digamos, como a la espera de esa finalización. El punto primero del acuerdo, que es el que tiene que ver con reforma rural integral, se firmó en mayo del 2013. Fue una negociación desde el punto de vista de, digamos, de los negociadores de la guerrilla, fue una negociación rápida. ¿Sí? Ellos lo dicen, rápidamente negociado, porque había mucha presión de diversos sectores, especialmente de los negociadores del gobierno, de que la cosa no se podía prolongar, había que hacerlo rápido, o si no, era mejor no hacer nada. Entonces, un poco para precaver que no se rompiera en el inicio, ab inicio, como dicen los juristas, entonces se negoció muy rápido, 6 meses, es el punto que se negoció más rápido dentro de toda esta negociación. Quedaron un poco de salvedades, algunas salvedades y algunos pendientes. Yo realmente no pude hoy precisar qué tanto de esas salvedades y pendientes fueron resueltos, fueron incluidos en el acuerdo final. En ese punto 1 quedaron algunos detalles que yo los llamo ahí las minucias amarraperros. ¿Sí? El acuerdo número 1 es un texto de unas 40 páginas. Es un texto que definitivamente la mayor parte está dedicada a establecer una serie de formulaciones de política pública para favorecer al sector campesino, a la formación campesina, ¿sí? A la economía campesina familiar. Pero quedaron en 5 renglones, en 6 renglones, en 2 páginas específicas, quedaron formuladas unas frases que definitivamente le rompen el espinazo al acuerdo, es mi apreciación. En la página 11 quedó escrito: la reforma rural integral reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria. ¿Y cuáles son las otras formas de producción agraria? Nosotros aquí conocemos, por ejemplo,
la hacienda ganadera extensiva, es la que más conocemos. Cuando vamos por la carretera, vamos a Neiva, Bogotá, pasamos por el medio de extensas plantaciones de arroz, por ejemplo, que corresponden a la forma productiva agroindustrial. Pero hay otras formas que de pronto nosotros no conocemos, no hemos tenido oportunidad de conocerlas. Hay formas, ya no de hacienda, pero sí de ganadería agroindustrial. En el departamento del Meta, por ejemplo, ahora existe una gran factoría de producción porcícola, que nosotros nos dedicamos mucho con las carnes que nos venden, la facenda, ¿sí? Entonces son formas ya de ganadería porcícola intensiva, ¿sí? Que ya no requieren tanta extensión, ¿sí? Que requieren mucho más capital y mucho más técnica. Y con ese tipo de forma es que el acuerdo dice al campesinado, digamos, victorioso con el acuerdo de que tiene que asociarse. La página 31, en lo referente al mercado agropecuario, dice: la promoción de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción que podrán ser verticales, horizontales y en diferente escala. O sea, tanto para producir como para mercadear, ¿sí? En esos 5 renglones, como lo que es el favorecimiento de la economía campesina, la producción campesina, la sociedad campesina, prácticamente queda desbaratado. ¿Sí? Asociarse con hacendados, un campesino en condiciones, digamos, de limitaciones técnicas, de limitaciones productivas en suelos erosionables, bueno, nunca va a ser una condición, digamos, de articulación equitativa. Siempre va a ser una articulación inequitativa, desequilibrada. El acuerdo final del Teatro Colón se firmó en noviembre del 2016. ¿Sí? El acuerdo del punto 1, mayo del 2013. Como nada estaba acordado, hasta que todo estuviera acordado, entonces tocó esperar hasta noviembre del 2016 para que tuviera vigencia el acuerdo 1. Mientras tanto, pues el acuerdo 1 entró en salmuera, es que nos enseñaron, ¿no? Salmuera es de... Mi mamá lo hacía mucho, ¿no? Con algunos alimentos, agua, sal, algunas especies, y la cosa no se daña, la cosa dura ahí un buen rato. Así estuvo en el punto 1, desde el mayo del 2013 hasta noviembre del 2016, una buena salmuera. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en donde casi siempre los titulares son hacendados, latifundistas, ¿sí? Está un señor Iragorio Ormaza, que es dueño de Medio Cauca, porque el otro Medio Cauca es de la familia Valencia. Entonces él actuaba para otro lado, ¿sí? Estaba el acuerdo ya firmado, pero él estaba actuando en otra dirección. Preparó, tramitó y aprobó, hizo aprobar en el Senado, en el Congreso, lo que yo llamo un zarpazo, llamado la Ley Sidres, la ley número 1776 de enero del 2016. ¿Sí? Y como nada estaba acordado, hasta que todo estuviera acordado, pues, y como además se dijo ahí en la página 11 que la formación campesina tenía que articularse a todas las otras formas productivas, pues ahí tiene una nueva para que se articule, y no es tan nueva, es una forma de organizar la cosa en beneficio del gran propietario, en beneficio del gran empresario rural. Zonas de interés para el desarrollo rural, económico y social. La ley dice que es un nuevo modelo de desarrollo económico regional, en donde lo que se propone hacer es proyectos asociativos para vincular empresarios y campesinos. Sí, o sea, la articulación de la página 11. De pronto estoy yo equivocado al decir que el señor actuaba para otro lado, estaba pensándolo ahorita y de pronto el señor está actuando para cumplir ese parrafito de la página 11. En teoría es un modelo que favorece campesinos, pero en realidad favorece a los empresarios. ¿Sí? Ya el año pasado, el semestre pasado, yo aquí también conversé un poco sobre esto. Ese día vino Arco, pidió la palabra para explicarnos lo que fue
el caso de Sabana de Torres, menos mal que no vino. ¿Sí? Allí se formó una cooperativa de palmicultores, ¿sí? En donde se asociaron grandes empresarios de palma y pequeños propietarios de tierra. Fue una asociación que inicialmente apareció buena, favorable, ¿sí? Muy rápidamente los empresarios pues se sentaron con los campesinos y dijeron, bueno, pues sí, ustedes ponen la tierra, pero nosotros también estamos poniendo tierra y en mayor extensión que ustedes. Y nosotros estamos poniendo capital y ustedes no están poniendo capital. Y la cuestión es que tenemos que asociarnos en tierra, en capital y en trabajo. Entonces los campesinos, para aportarle capital a la asociación, hipotecaron sus tierras. ¿Sí? El cultivo de palma se pudrió. Los empresarios retiraron sus capitales, pues ellos se hicieron cuentas y salieron con pérdidas. Cuando ellos no tienen las ganancias que quieren, entonces son pérdidas, así tengan ganancias. Los campesinos perdieron sus tierras porque estaban hipotecadas. Es el famoso ejemplo de Sabana de Torres. La ley civil ha sido muy criticada, ¿no?, por los efectos. Algunos analistas dicen que es un instrumento para legalizar la acumulación de baldíos. ¿Sí? Es una forma en donde, digamos, empresarios han podido acceder a baldíos, ¿sí?, de diversas formas, comprándolos o en adjudicaciones un poco, digamos, viciadas. Otros analistas dicen que se autoriza la concesión de baldíos a empresas privadas. La ley ha dicho, la ley 160 del 94 decía que los baldíos eran para los campesinos pobres y para las unidades agrícolas familiares. La ley sí les permite entonces que haya titulación de baldíos para empresarios. Las zonas CIDES fueron declaradas de utilidad pública e interés social. Eso le da una protección a ese tipo de predios y a ese tipo de emprendimientos, y eso en última se convierte en una forma de favorecer la concentración de tierra, según algunos analistas. Ya un poco les mostraba cómo estas alianzas estratégicas entre empresarios y campesinos son desfavorables al campesino, pero además de eso, otros analistas señalan que es una manera de proveerle mano de obra barata al empresario. Aquí en el Caquetá se utiliza mucho una forma un poco así, ¿no?, que es la famosa ganadería al partir. En alguna ocasión que me invitaron a una organización campesina a hacer una discusión de economía política, digamos, campesinos afanados por entender un poco algunas categorías económicas, me invitaron a mí. Yo no soy el experto en economía política, pero yo les propuse hacer un ejercicio de cuentas, ¿no?, de la ganadería al partir. Y en ese curso estaban unas personas que por ciertas circunstancias ellos, pues no es que sean grandes ganaderos, pero sí entregaban ganado al partir a campesinos. Y estas personas decían, no, el que sale beneficiado de la ganadería al partir es el campesino. Hicimos las cuentas y el campesino que recibe ganado al partir no recibe ni un salario mínimo al mes por el ganado al partir. Bueno, a partir de la ley CIDES, digamos, se ha formulado un particular interés en la llamada altillanura orinocense, o sea, los departamentos de Meta, Casanare, Bichada, ¿sí? Pero también ahí se incluyen unos departamentos amazónicos, ¿no?, el departamento de Guaviare, que forma parte de la selva amazónica, y los departamentos de Guainí y Guaupés, que forman parte de la cuenca amazónica, y esos quedaron incluidos dentro de la región Llanos del Plan de Desarrollo del 2014, y por eso entonces también forman parte de esa área de interés para CIDRES. Ya como finalizada la negociación, firmado el acuerdo final, entonces por la modalidad que se llamó de Fast Track, la modalidad legislativa de Fast Track, y la modalidad de atribuciones especiales al señor presidente. Entonces el presidente, atribuciones legislativas al presidente, entonces el presidente pudo expedir varios decretos leyes, y expidió uno específico para el tema, o varios para el tema de reforma rural integral, pero yo solamente voy a presentar aquí un poco lo que es el decreto de mayo del 2017.
Es un decreto que en su parte introductoria dice que se elabora para facilitar la implementación de la reforma rural integral y específicamente para regular el procedimiento para el acceso y formalización a tierras y el fondo de tierras. Ese, en los considerandos, es un decreto que tiene un montón de páginas de considerandos, ¿no? Colombia es un país santanderista, Colombia es un país donde las normas tienen... Sí, ayer estamos recordando en el programa de radio con Juan, de que recientemente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales expidió la resolución 1606, por la cual se aprueba actividades exploratorias a Emerald Energy en el bloque Nogal del Caquetá. Tiene 635 páginas esa berraca resolución, ¿sí? Para los que están inscritos en el diplomado, mañana tienen que entregar un resumen de esa resolución. Entonces, en las consideraciones dice, se aclara a conveniencia, digo yo, ¿no?, el alcance de lo que se va a normatizar. Nada de lo dispuesto en el presente decreto podrá ser interpretado ni aplicado en forma tal que afecte, menoscabe, disminuya o desconozca el derecho a la propiedad privada, y especialmente el derecho a la propiedad privada ya consolidada, no a la futura propiedad privada, ¿sí? Ya las especulaciones las pueden hacer ustedes mentalmente. Y también dice, en todos los casos respetarán derechos adquiridos, confianza legítima y buena fe. Eso, digamos, es un poco, digamos, como un camino que se ha venido tejiendo después también con la ley de restitución de tierras, con los terceros poseedores, ¿sí? Empresas como Argus, que resultó poseedora de buena fe de grandes extensiones que se han despojado campesinos por parte de grupos paramilitares. En ese decreto ley del 902 se crean unos rangos de sujetos de acceso a tierra y formalización. Cuando uno piensa que o sea, cuando recordamos el acuerdo primero, favorecer la economía campesina, favorecer la formación productiva campesina, favorecer el campesinado, sin embargo, cuando se ve estos rangos de acceso, entonces un poco surge ahí como una inquietud, ¿no? Hay tres rangos: a título gratuito, ¿sí?, para personas que tengan un patrimonio menor de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que al día de hoy son algo así como 200 millones de pesos. O sea, las personas que tengan hasta 200 millones de pesos pueden acceder a los beneficios de la Decreto Ley 902, o sea, fondo de tierras, o sea, formalización de tierras. A título parcialmente gratuito, entonces, para las personas que tengan patrimonio entre 250 y 700 salarios, o sea, más o menos entre 200 y 560 millones. Y a título oneroso, a las personas que tengan patrimonio superior a 700 salarios mínimos, ¿sí? O sea, los que tengan el patrimonio de 560 millones en adelante pueden acceder a los beneficios de ley, del Decreto Ley 902 al Fondo de Tierras. Entonces, eso es un poco ahí lo paradójico de esas cosas, ¿no? O sea, ¿en qué se quedó el fortalecimiento de la formación campesina cuando se está abriendo la puerta para que sectores, personas con capitales altos puedan acceder a tierras? Algunos analistas señalan que hay unos logros, por lo menos teóricos, en ese decreto ley, ¿no? Dicen que se da empoderamiento, se empodera y se da garantías a comunidades rurales, campesinas. Se favorece la economía del cuidado, en cuanto se le dan mayores posibilidades a la mujer campesina. Pero eso es algo que ya viene, por lo menos, planteado desde la Ley 1413 de 2010. Se le brindan garantías a las mujeres rurales, cabezas de familia, para que sean propietarias, pero es algo que también viene de una ley de 2002. Y se constituye el registro de sujetos de ordenamiento, que sí es algo como novedoso, digamos, en este momento. Se prescribe en ese decreto ley, y es parte del acuerdo, que se iba a formar un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas, que se iba a formalizar 7 millones de hectáreas. Hasta noviembre del 2017, y eso pues hoy por el afán no pude actualizar la cifra, pero creo que no ha avanzado mucho.
el Fondo Nacional de Tierras había solicitado el registro de 148 predios que sumaban más o menos 1.070.000 hectáreas, o sea que apenas iba una tercera parte más o menos de lo estipulado para el Fondo de Tierras. Eso estaba sucediendo en 22 departamentos. Yo lo que digo es que el decreto ley 902 se ha vuelto un monumento a la bandera, de esos que, bueno, de esos que sabíamos hacer nosotros cuando estábamos estudiando, ¿sí? Cantábamos el himno y hacíamos chistes y cantos y bailes y no más. En la carta de los mirabayunos huidos, mirabayunos son los habitantes de Miravalle, entonces hay unos que están en huida pero escriben. Acaba de salir el texto hace unos 5 días, de una carta que dirigieron al Congreso de la República. Ahí afirman lo siguiente: 5 años después, porque el acuerdo agrario es de mayo de 2013, 5 años después de lograr el primer acuerdo parcial, no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo. Creo que se resume, digamos, un poco lo que ha pasado con este decreto ley y en parte con el acuerdo primero. Y bueno, el acabose, que digo yo ahí, proyecto de ley 003 de 2018, ley de reforma agraria, para, digamos, reemplazar o derogar la ley 160 de 1994, que es la que está vigente. En esto pues recojo varias inquietudes, digamos, de sectores sociales, campesinos, afrodescendientes, indígenas, que han venido haciendo un análisis de esta propuesta de ley de tierras. Es considerada una propuesta regresiva, lesiva para la población rural más vulnerable. Se consagra un modelo agroindustrial y extractivista en esta ley. O sea que el favorecimiento al sector campesino consagrado en el acuerdo primero, prácticamente allí ya queda de lado. Se hace un énfasis más en la formalización de la propiedad que en los aspectos productivos o de organización social o de crédito o de asistencia técnica. ¿Sí? Digamos, el eje fundamental de este proyecto es cómo formalizar la propiedad, cuáles son los instrumentos, mecanismos, procedimientos para formalizar propiedad. Prácticamente algunos sectores lo consideran que es un complemento a la ley CIDES, al modelo CIDES. Se introduce una nueva figura, digamos que parece que no ha sido utilizada, yo no estoy seguro de eso, pero es lo que leí, ¿sí? El derecho de uso sin propiedad, o sea, de que, digamos, personas podrían acceder a tierras para usarlas y no necesariamente deben tener la propiedad, podrían ser tierras baldías, podrían ser tierras abandonadas, bueno. Y se posibilita la inversión extranjera para propiedad rural. Eso es algo que viene sucediendo en varios países y que en Colombia siempre se ha dicho que estamos a puertas de llegar a eso, ¿no? Especialmente incluso gobiernos extranjeros, China, India y empresas extranjeras compran extensas propiedades, las ponen en producción y esa producción la sacan directamente para sus países. No es una producción, digamos, para el mercado nacional. Entiendo que el proyecto de ley está posibilitando ese proceso. Se crean zonas estratégicas de interés agropecuario en este proyecto de ley, SEIA, que según el proyecto van a tener un carácter preferente y una especial protección, ¿sí? Zonas estratégicas de interés agropecuario, o sea, zonas del país en donde, digamos, sea a largo plazo una región en donde se pueda hacer una inversión de mucho capital, en donde se puedan adoptar técnicas productivas muy modernas, ¿sí? mucha tecnificación, y que sean, digamos, productos para mercado fundamentalmente, ¿sí? Recuerdo ustedes que, por ejemplo, hoy en día se está impulsando mucho el tema de biocombustibles. Entonces, por ejemplo, para la producción de palma, maíz, caña, para biocombustibles. Pero se establecen otras formas de adjudicación y eso es de las novedades, y por eso se dice que en este proyecto de ley entonces se adopta también un modelo extractivista.
Entonces también se pueden pedir baldíos y también se pueden apropiar tierras no solamente para actividades agropecuarias, sino para actividades de minería, de extracción de petróleo, de extracción de gas, para hidroeléctricas y toda esa serie de actividades. Se proponen unas diversas fórmulas para sanear la indebida acumulación de baldíos. ¿Sí? Recuerden ustedes que hace unos años hubo un escándalo por ahí de unas firmas de abogados que trabajaban para grandes empresas de caña y para otra serie de empresas, digamos, grandes de este país, en donde mediante diversas maniobras jurídicas compraron una serie de unidades agrícolas familiares, hicieron toda una serie de vueltas ahí de compra y venta para finalmente consolidar grandes predios en el poder de esas empresas. Entonces ahora, como eso fue denunciado y como logró demostrarse, incluso uno de esos prestigiosos abogados perdió su calidad de embajador en Washington, ¿sí? Muy cercano al presidente Santos. Entonces ahora en el proyecto le vienen fórmulas especiales para lograr la regularización por confianza legítima, se llama esa figura jurídica que se está creando. Se plantean conceptos de competitividad y productividad para la reconversión del uso del suelo. Y en esto, sobre todo sectores de organizaciones campesinas señalan que lo que se busca con ello es, digamos, crear formas para que en sectores del país donde haya formación campesina, en vista de que no pueden competir, en vista de que no pueden elevar la productividad como si lo puede hacer un agroindustrial o como si lo puede hacer otras formas, digamos, modernas, capitalistas de producción, entonces haya posibilidad de que sean expulsados legal y legítimamente. Se elimina el artículo 79 de la ley 160. Ese artículo es el que establece que en las zonas de baldíos destinadas a colonización se debe hacer ordenamiento social, ambiental y territorial. ¿Sí? O sea, las zonas de baldíos en la ley 160 están previstas para la colonización, especialmente la colonización campesina. Al eliminarlo, entonces se puede hacer, digamos, colonización empresarial o colonización del tipo extractivista. Y ese artículo a la vez es el soporte del artículo 80, que es sobre zonas de reserva campesina, lo cual entonces también de paso eliminaría las zonas de reserva campesina. En el balance de la implementación hecho por el Partido del Común o Partido de la Rosa, dice: la reforma rural integral no se ve por ninguna parte, al tiempo que se crece el propósito de reemplazarla con proyectos que solo apuntan al interés de grandes empresarios. Creo que eso fue más o menos lo que traté de mostrarles, que el proyecto de ley 003 va en ese sentido. Hace mucha falta, digamos, y es algo que no se volvió a mencionar, no se incluye en este proyecto de ley, no hay idea de cuándo va a ser, porque gran parte de lo que se puede hacer de ordenamiento social de la propiedad requiere catastro. ¿Sí? Requiere saber qué es lo que se tiene y qué es lo que se va a repartir y qué es lo que se puede comprar. Bueno, catastro. Y dentro del acuerdo quedó formulado el Sistema Nacional Catastral Multipropósito, que es un sistema que no solamente contendría la información previa, sino también información socioeconómica y ambiental, y que es clave, digamos, para el TD, que es lo que va a explicar Octavio, y para ese ordenamiento social de la propiedad. Desde que se aprobó eso del catastro multipropósito, siempre los sectores poderosos del campo, representados por la SAC, por FEDEGAN, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Ganaderos, el señor Lafaurí, y bueno, todos esos gremios que siempre han manifestado descontento y siempre han dicho que eso es una forma de comunismo, perdón, ya no se dice comunismo, ahora se dice castrochavismo. ¿Quién sabe cuándo empiezan a decir madurismo? Bueno, la alternativa política. Hay que hacer la lucha. Y hay sectores en Colombia que están luchando por la recomposición campesina. Específicamente me refiero a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZOC. Es una organización que... Pues las zonas de reserva campesina se formularon en la ley 160 del 94. Hasta el momento se han podido constituir en el país 6 zonas de reserva campesina. Una está aquí en el Caquetá, la zona del Pato de Arcillas. Y digamos,
Estas zonas pues tienen sus organizaciones de base y han constituido la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, y estas zonas de reserva campesina, digamos, esta organización pues no solamente está trabajando por consolidar esas ya constituidas, sino por constituir nuevas formas. Y un poco, digamos, ahorita pues la alternativa ante la posibilidad que existe en el Congreso de que se eche para atrás todo el Acuerdo 1, pues es fortalecer un poco la lucha de ANSOR. En ese sentido, ya Jorge lo explicaba hace un rato, a través de un proyecto, pues aquí nos hemos ido acercando a la Asociación Campesina Cordillera de la Montañita, Florencia, el Paujil y el Doncello, a Conflopar. Es una organización que también es poco fruto de la reorganización de los sectores campesinos cordilleranos, que hace muchos años tuvieron una organización que se llamó SINPEPROAGRICA, Sindicato de Pequeños Propietarios Agrícolas del Caquetá, que fue objeto de estigmatización, persecución, asesinato, muerte de sus dirigentes. Entonces ahora se está tratando de reorganizar como ACONFLOPAD, y ACONFLOPAD ha formulado una propuesta de zona de reserva campesina en las cabeceras de los ríos Orteguas y San Pedro, Sorcops. Entonces, a través de este proyecto que estamos desarrollando con la Universidad Nacional, pues decidimos, digamos, hacer un acompañamiento, hacer un fortalecimiento. Estamos en esa tarea. Hemos hecho una labor más o menos de investigación de cómo se ha ido conformando esta zona y cómo han sido los procesos sociales y políticos en esta zona. Ahora vamos a entrar en una etapa de fortalecimiento, digamos, en cuestiones legales, en cuestiones organizativas, ¿no? En aras de que pues, este proceso pueda llegar a feliz término. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, para mí es un gusto doble, en primer lugar por estar hoy acá con ustedes, y en segundo lugar porque pues, a no venir Marco Raúl Mejía, pudimos adelantar la presentación que teníamos propuesta para dentro de 8 días. Porque a la vez, dentro de 8 días estaré con estudiantes en Piamonte, Cauca. Entonces, pues veo como una librada de responsabilidades doble. Personalmente conozco a Marco Raúl Mejía y realmente si no pudo venir fue por algo extraordinario, porque es alguien que le gusta estar en estos ambientes, y con él me encontré la semana pasada en Bogotá y me confirmó que venía. Inclusive teníamos previsto una reunión con docentes de la Facultad de Educación y con estudiantes. Entonces, desde esa perspectiva, es que presento disculpa en nombre de él. Presento pues disculpa en nombre de él por la amistad que tengo con él. A la vez, pues también ayer tuvimos la oportunidad de estar acá interviniendo en el doctorado sobre ambiente, cultura ambiental, y fue muy agradable estar con los estudiantes del doctorado hablando sobre la región amazónica. El hecho que nos convoca hoy para hablar de los PEDET, pues tenemos que empezar a remontarnos sobre los acuerdos de La Habana y firmados en el Teatro Colón, que es de hecho
una presentación que estamos como en deuda con el pueblo colombiano, porque fue más la atmósfera negativa que lo que pudimos hacer en tener una idea clara sobre los acuerdos y una visión sobre el significado de los acuerdos. La FARC fue una organización guerrillera de origen campesino que siempre estuvo ligado a los procesos sociales y políticos en sus zonas de los campesinos, y que fue por lo tanto la expresión de los problemas agrarios de Colombia, y que cuando se sentó en La Habana a negociar, recogió todas las intenciones de los acuerdos de negociación, desde la negociación del Caguán, primera con Belisario de Tancur en 1984, cuando se estableció inclusive un plan alternativo que fue piloto en el Caguán para la sustitución de los cultivos de uso ilícito, que después se logró también, en esa época, la titular 30.000 hectáreas, creo que fue sustraídas de la reserva forestal, 300.000 hectáreas de la reserva forestal, y que le dio vía así a la colonización del Caguán. Hoy en día es uno de los centros de concentración de la tierra. El campesino salió del Caguán y entraron pueblos terratenientes, entraron pueblos ganaderos con inversión ganadera, lo que llevó a una deforestación total. Lo que se pensó de que esa titulación era para sentar al campesino dedicado al cultivo de la coca en cultivos lícitos, pues terminó siendo simplemente el tránsito a la concentración de la tierra. Este fenómeno tiene que ver con el planteamiento en La Habana desde el punto de vista de la planeación para llegar a lo que se llama en los PEDET los acuerdos o pactos municipales. Es una forma de planeación también que por primera vez se le propone al pueblo colombiano en las zonas PEDET, de que sea una planeación participativa desde la base hacia la construcción de país a nivel nacional. Nosotros estamos acostumbrados en todos los planes de desarrollo, la planeación vertical de arriba hacia abajo, inclusive donde las políticas del poder central son las que condicionan los desarrollos locales. Yo tuve la oportunidad de estar en un plan de desarrollo, dirigiendo un plan de desarrollo en Montañita, y resulta que fue para mí una frustración muy grande, porque so pena de caer en manos de la Procuraduría, habría que viabilizar en el plan de desarrollo municipal todos los programas nacionales y aportarle la poquita plata de un municipio de sexta categoría a esos programas nacionales. En últimas,